Un espacio de polémica, investigación y análisis. Punto de vista del programa de polémica, investigación y análisis del canal CNC para el norte del Valle y el departamento del Quindío. Continuamos en el debate hacia la presidencia de la República. Los precandidatos que visitan todas las regiones del país vienen al Quindío y acá están con nosotros. Hoy, Centro Democrático, uno de los precandidatos de mayor trayectoria dentro del Centro Democrático, el doctor Iván Duque. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Muriel. Candidato. Un placer estar acá en su programa, un placer estar aquí en la televisión regional y un saludo muy especial para toda la audiencia. Muchas gracias también por su presencia acá para nosotros poder llevar a los precandidatos, a nuestros televidentes. Es bien importante para que la opinión conozca cuál es su pensamiento, cuál es su idea, qué puede ser de Colombia si usted es presidente. Muchas gracias. Cuéntenos inicialmente, así para poner en contexto, cómo se va a escoger el candidato del Centro Democrático y en qué fechas. Bueno, va a ser un sistema de encuestas. Empezó la primera encuesta la semana pasada, esta semana que viene una segunda y después habrá una tercera la primera semana de diciembre. Y la idea es que para el día 11 se conozca el candidato del Centro Democrático, que será justamente el día en que también el partido deberá inscribir las listas al Congreso. ¿Y ese candidato ya va directo a la primera vuelta o tiene otro colador? Nosotros estamos en me gusta esa expresión que usted está utilizando porque yo espero que no haya coladores acá, sino que el candidato que surja del Centro Democrático tiene que entrar ahora en la definición de quién va a ser el candidato de la gran coalición que han anunciado el presidente Pastrana y el presidente Uribe. Yo esperaría que ese mecanismo fuera lo más democrático posible. Ojalá fuera una consulta abierta en el mes de marzo o también fuera de pronto un debate de cuál de las fuerzas políticas tiene mayor representación parlamentaria, algo que permita representar el poder electoral tanto del partido como del candidato. Quizás ese sea el mejor camino, pero eso es lo que tenemos que definir una vez tengamos el candidato del Centro Democrático. Es decir, con las elecciones del 11 de marzo se podría definir cuál logró mayor votación y de los grupos inscritos. Claro. Eso me parece que ha sido planteado, de hecho, así por miembros de la bancada del Centro Democrático en una comunicación que le enviaron al presidente Uribe hace varios meses. Es un mecanismo que en el pasado se ha empleado. Usted recordará que por allá en los años 70, cuando salió el famoso consenso de San Carlos, ese fue el mecanismo. Sí. ¿Cuál partido o cuál candidato tenía mayor representación parlamentaria? Entonces, eso ayudó, o de lo contrario sería bueno una consulta abierta con las elecciones. De lo contrario, pues tendríamos que mirar qué otro mecanismo, pero yo creo que hay que buscar uno que represente, en primer lugar, el sentir ciudadano y lo otro que represente también dónde está la mayoría de la fuerza política. Bueno, empecemos por ubicarnos como en la ideología política, en la definición que siempre se usa entre derecha, centro o izquierda. Primero que todo, Centro Democrático, usted. ¿Dónde lo puede ubicar ahí? Vea, doctor Muriel, yo siempre me he definido de extremo centro. Extremo centro, extremo ¿eso centro. Es para arriba, para abajo, para los lados? No, es que yo creo que nosotros ya tenemos que en el contexto de nuestro país superar esos debates anacrónicos de izquierda y derecha y mirar hacia el frente, mirar hacia el futuro. Por eso nosotros somos un partido de centro, por eso yo creo en el centro, porque cuando Álvaro Uribe, por ejemplo, pensó en los derroteros ideológicos de lo que fue su gobierno, él habló del Estado comunitario. Y era un Estado que superara esa discusión y nos concentráramos realmente en las políticas públicas que le sirven al país, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo administrativo. Entonces yo creo en eso. Pero a ver, si yo le escuché al presidente Uribe siempre decir que ya no existía la izquierda ni la derecha, pero... No que no existiera, sino que había que superar ese tipo de debates. Sí, pero entonces se supera, pero siempre hay una coincidencia. Cuando se habla de determinados temas, entonces uno habla de eutanasia, uno habla de los diferentes sexos en el matrimonio, bueno, todos esos temas, ¿sí? Y siempre los de derecha dicen no, y los de izquierda dicen sí. No necesariamente, porque si usted se da cuenta, hubo gobiernos de izquierda y peligrosamente de izquierda populista como el de Hugo Chávez, que fue totalmente represor de esas expresiones de libertades.
Usted recordará. Sí, todos los extremos siempre quitan las libertades. Entonces yo lo que digo es, hablemos de cosas concretas. Por ejemplo, cuando usted habla de un partido como el Centro Democrático, este es un partido que defiende la seguridad como un valor democrático y como un bien público. Sí. Pero también es un partido que cuando estuvo en el gobierno y ahora desde el Congreso ha defendido una gran política social. Álvaro Uribe amplió como nunca antes los programas de Familias en Acción en el país, el régimen subsidiado de salud, la banca de las oportunidades, los programas de educación propedéutica para la población más vulnerable, los programas de mayor cobertura y asistencia técnica y acompañamiento al pequeño productor en zonas apartadas del país. Es decir, lo social ha estado siempre en nuestra visión. Y cuando vemos el trabajo nuestro en el Congreso, pues este es un partido que ha presentado la ley de tamizaje neonatal, el Sistema Nacional de Becas, la ley de carros eléctricos, la ley que exige transparencia en la información de los tratados de libre comercio, la promoción de las industrias creativas, la ampliación de la licencia de maternidad, los desfibriladores en lugares públicos para prevenir infartos, el uso de las cesantías con retiros parciales para prepagar la educación universitaria. Es decir, es un partido que defiende la seguridad como bien público, que defiende la legalidad, que defiende la libre empresa, pero que siempre está pensando en políticas públicas en lo social, sostenibles para la población más vulnerable de Colombia. A ver, sobre esos temas ya puntuales, miremos unos, para ver como una radiografía, para poder entrar en debate. Mire, de acuerdo a las cifras, el país que menos invierte en educación en Sudamérica es Colombia, con 3.8 del PIB en todo Sudamérica. Y un país sin educación, pues, poco futuro. Mire, esa es una discusión bien interesante y yo creo que a todos nos tiene que motivar a mejorar. Ahora, ciertamente, Colombia ha tenido mejoras significativas, que yo también creo que es muy importante saber entender lo que viene pasando en el país. Este es un país que, si usted mira entre el año 2002 y el año 2010, la cobertura de educación primaria en el país fue brutal, la ampliación. La cobertura en educación primaria, la que nosotros pero aún seguimos muy rezagados. No, es que entonces ahí es donde yo quiero empezar a hablar de los desafíos. Nosotros aumentamos mucho la cobertura, inclusive mejoramos aún más la cobertura universitaria, pero nosotros tenemos unos indicadores que no nos podemos quedar complacientes, ni mucho menos estar echando voladores. Hablemos de cosas concretas, sobre todo la brecha de lo rural y lo urbano, doctor Muriel. Cuando usted mira el campo, el promedio de educación en el campo son 5.1 años. Cuando usted mira las ciudades son 9.3. Es una brecha de 4 años. Hay que cerrarla. Segundo, cuando usted ve la cobertura de educación preescolar, en el campo solamente 1 de cada 10 niños puede tener una posibilidad de educación preescolar. Y eso es muy duro, porque son niños que están pasando sus primeros años donde tienen que desarrollar la corteza prefrontal, cuidados por sus padres o por vecinos o por otra persona, y no tienen una formación para el aprendizaje. Y después, cuando nosotros empezamos a ver las brechas en educación superior, son enormes. En el campo, la posibilidad de entrar en la educación superior, si acaso, es de 2 de cada 10. Entonces, yo por eso estoy planteándole al país una agenda de educación muy clara. Hay que aumentar el presupuesto como porcentaje del PIB, pero más que eso, tenemos que enfocarnos primero en la nutrición para el más vulnerable, porque un niño con hambre no aprende, cobertura de preescolares. Yo estoy proponiendo hacer 1000 preescolares en los próximos 4 años con el sector privado, con las cajas de compensación, con asociaciones de maestros. Tercero, la jornada única con doble alimentación. Cuarto, la infraestructura escolar. Para esa jornada completa necesita 30.000 aulas. Eso nos va a costar 5 billones de pesos. Yo estoy proponiendo destinar un punto del 4 por 1000 para eso. La doble titulación, que el bachiller se gradúe y en una mano tenga el título de bachiller académico y en el otro el título de técnico, y que vayamos ampliando la cobertura universitaria con formación digital y otros mecanismos, pensando mucho en la gratuidad para el más vulnerable. Entonces, esta agenda está pensada. Usted trae la cifra. Esa cifra nos tiene que sacudir para mejorarla como país. Bueno, y eso es lo que estamos planteando. El trabajo. La informalidad en Colombia es del 65%, los formales 35%, pero de esos formales del 35%, el 70% es tercerizado. Sí, a ver, yo creo que hay que mirar, por ejemplo, qué es lo que pasa con el mercado laboral colombiano. Esa es una de mis mayores obsesiones desde la academia y desde el Congreso. Cuando usted mira el panorama en Colombia, le voy a decir las cosas más críticas. El DANE hace la encuesta laboral y le pregunta, señor o señora,
¿Ha trabajado usted al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Y usted contesta sí, le dice el doctor Muriel, usted está trabajando. No, señor, hay 22 millones de compatriotas. De esos 22 millones, ¿cuántos aportan a pensión y salud? Menos de 8 millones. Eso ya le muestra a usted una informalidad del 70%. Y ahora le pregunto una más dura. ¿Cuántos están pensionando? Menos de 2 millones. Eso es una informalidad proyectada del 90% en el tiempo. ¿Por qué se da esa informalidad? Interesante preguntarse. Entonces, cuando usted mira cifras, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, el 45% de los negocios en Colombia no tiene registro mercantil. Eso se llama informalidad empresarial. ¿Por qué no se formalizan las empresas? Porque tienen una carga tributaria que los asfixia. Entonces, esto hay que pensarlo es con un modelo socioeconómico. Por eso yo estoy diciendo, aquí nosotros necesitamos, primero, eliminar los gastos innecesarios del gobierno central. Segundo, un programa de reforma a la administración pública que genere ahorros permanentes. Tercero, reduzcamos la evasión por lo menos en un 50% en los próximos 3 años en renta e IVA, que nos libera casi 20 billones de pesos. Y eso nos permite bajar impuestos, diferenciar tarifas entre la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa para formalizar y llevar el empleo formal donde no está llegando. Y pensar en una revisión de los esquemas tributarios en materia de exención y quedarnos con las exenciones que realmente incidan en la generación de empleo formal. Esa es mi mayor obsesión en materia de reactivación económica, pensando en el empleo formal en Colombia. En la tercerización, el Estado es el que más usa esa figura que afecta a los empleados, a los obreros colombianos. Y uno ve en todos los departamentos, en todos los municipios, el proceso politiquero es colóqueme la persona, denle un puestico, pero tercerizado, a contratación, no existe la seguridad social para la gran mayoría de empleados y no se hace nada alrededor de eso. Esa es una discusión muy interesante que tiene 2 aristas, la pública y la privada. Si usted me pregunta a mí, yo le diría, el Estado tiene que racionalizar la nómina. ¿Qué ha pasado en los últimos 6 años del gobierno Santos? Lo que han ido es aumentando el número de contratistas y ahora están diciendo que los van a formalizar, entonces por eso engrosaron la nómina en 28.000 cargos entre el 2014 y el 2017. Solamente para el 2018 va a haber 8.000 cargos nuevos que le cuestan al país 786.000 millones de pesos. Así no se puede manejar el Estado, doctor Muriel, porque usted necesita racionalizar la nómina. Y en el sector privado, eso también es bien interesante. Ha habido una serie de movimientos en contra de la tercerización, pero la verdad es que una tercerización bien hecha se puede concebir a través de ¿qué? De esquemas cooperativos, sobre todo para contratación. Usted ha estado en el sector de la construcción, usted contrata obreros mientras va a desarrollar su proyecto y van a estar trabajando con usted en un proyecto por 18 o 24 meses o menos. Entonces usted puede, ¿y qué ocurre? Muchos de ellos están en el Sisbén y le dicen, ay no, doctor Muriel, a mí no me saque del Sisbén porque yo no puedo perder el beneficio, y tienen razón. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando que para ese trabajador usted pueda tener un contrato de transición donde una vez entra al pago del contrato que tiene con usted, simplemente se suspende el beneficio, pero no se sale del Sisbén. ¿Para qué? Para que no tenga que estar en esa entrada y salida que le afecta, que se le vuelve engorroso, que se le vuelve un costo, sino que él queda suspendido mientras está trabajando para irlo llevando al ingreso formal. Y por otro lado, yo creo que en un esquema de producción en un país, usted puede buscar tercerización con beneficios salariales óptimos a través de cooperativas. Hoy Colombia está compitiendo con muchos países del mundo que lo hacen. Entonces, la pregunta de fondo es, todas las personas que van a trabajar bajo contrato tienen que tener un contrato con todas las prestaciones. Se vuelve muy difícil en una economía, pero usted sí tiene que permitir que los contratos temporales tengan una serie de beneficios y que el pago por las horas prestadas, por el tiempo prestado, pueda servir para tener una pequeña cotización que se paga automáticamente al sistema de seguridad social. El salario mínimo nuestro es el segundo más bajo de Sudamérica, Perú, Colombia. Y si comparamos la desigualdad, un congresista en Colombia gana $10.000, redondeando cifras. Es el 4º mejor pago en Latinoamérica.
Y cada que se habla de subir el salario mínimo, entonces se dice, no, es que produce inflación, es que No, cuidado. Lo que pasa es que crea desempleo. A mí me parece que la discusión es buena. Inclusive yo lo voy a hablar sobre el tema del salario de los congresistas también, pero yo creo que las comparaciones hay que saberlas hacer en este caso. Sin duda yo creo que el salario de un congresista en Colombia es muy alto, pero a mí más que el salario, yo quiero plantearle varias cosas. Para un congresista corrupto, el salario es la menuda. Un congresista corrupto no le importa el salario, podría no tener salario, no le importa, porque roba miles de millones haciéndole vueltas a los contratistas. Entonces el problema no está en el salario. Segundo, cuando usted mira el papel del congresista, yo creo que en Colombia tenemos que hacer una gran reforma, y es, usted no puede tener personas que para el ejercicio de cualquier profesión, y lo veo aquí en su programa, en este estudio maravilloso, usted va a contratar a un asistente aquí de producción, y usted le dice, sea bachiller, haya ido a la universidad, tenga 3 años de experiencia, etcétera, pero para ser congresista solamente la edad. Yo creo que nosotros necesitamos unos requisitos para las personas llegar al Congreso. Yo no soy un político profesional, yo llegué al Congreso después de 18 años de haber trabajado en banca de desarrollo, en temas económicos y demás, y cuando he estado en el ejercicio de la función de congresista, la responsabilidad de un congresista es enorme, porque está haciendo las leyes. Entonces, pero déjame le cierro en esa parte. Sí. Entonces, pensemos en que los sueldos de los congresistas se puedan congelar por 10 años. Pero perdón, ahí era donde le iba a hacer una acotación. Cuando planteo esto, yo no lo veo que el salario del congresista sea demasiado alto, sino que el salario mínimo bueno, claro. Es demasiado bajo, claro, y la diferencia no debería ser tanta. Claro, pero entonces ahí vienen primero varios interrogantes. ¿Cómo podemos mejorar el salario mínimo en Colombia y cuáles deberían ser las políticas frente al salario mínimo? Yo voy a decir algo que es polémico, y en eso he tenido muchos debates con sectores de la tecnocracia. A usted no le deberían aumentar el salario sobre la inflación esperada, sino sobre la inflación causada. Yo lo veo, por ejemplo, lo que pasó el año pasado. El año pasado la inflación se comió el aumento del salario mínimo. Y después le tocó a la ciudadanía enfrentar un aumento del IVA del 16 al 19%. ¿Eso qué hizo? Lo empobreció, le afectó su capacidad de compra, y por eso se ha resentido el consumo. Entonces, para mí una política seria en materia de salario mínimo tiene que ser sobre la inflación causada. Si usted cerró el año 2017 con una inflación del 5%, lo lógico es que la negociación del salario mínimo para el año entrante sea sobre la inflación que ya se causó. No con el argumento que es que la proyección del año entrante va a ser del 3 punto y pico, entonces empieza ahí ese forcejeo. No. Y la otra cosa que también tenemos que entender es que en nuestro país mucha gente gana por debajo del mínimo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para mejorar el ingreso de los trabajadores? Productividad. Y cuando venga la productividad es derivada de la educación. Y la educación tiene que estar vinculada para incidir en la laboriosidad y la eficiencia del trabajo. Están planteando el salario mínimo por regiones, de acuerdo a la productividad. A mí me parece, esa siempre ha sido una gran discusión académica. Y a mí me da a veces mucho miedo cuando las discusiones académicas las quieren traer como experimentos sociales. Porque finalmente, ¿qué termina ocurriendo? Por un lado, muchos empleadores pueden tender a abusar de la diferenciación. Y por otro lado, también genera un incentivo a migrar. No, y golpear las regiones. Claro, entonces yo lo dije además hace poco en un evento económico en Cartagena. Los problemas no se solucionan bajando el salario mínimo. Por ejemplo, hay gente que dice, en el campo pongamos salario mínimo menos. No, lo que hay que hacer es llevar una gran tasa de inversión. Si quiere generar empleo, lleve inversión. Y usted quiere llevar inversión, dele seguridad jurídica, dele oportunidades de negocio. Usted ve, por ejemplo, el país necesita medidas audaces. Este país tenía muy pocos hoteles hace 15 años, comparado con otros países de América Latina. Se tomó una decisión audaz, denme una exención del impuesto de renta por 30 años y el país construyó hoteles. Aquí en esta ciudad ustedes saben que hay hoteles que se construyeron basados en ese beneficio y han generado empleo formal. Nosotros necesitamos medidas audaces para el país. Si quiere generar empleo, necesita inversión, productividad, logística, insertarse en las cadenas de valor. Eso no es pauperizando al trabajador. Entre paréntesis, por ahí escuché una frase interesante.
¿cuál es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado? Y entonces decía, no hay ninguna diferencia, son iguales. La única diferencia es que la clase que la dirige es inepta en los países subdesarrollados. Le voy a decir cuál creo yo que es la gran diferencia. La primera es la legalidad. Los países desarrollados tienen algo importantísimo que se llama el imperio de la ley. La ley se cumple. Un país subdesarrollado tiene muchas leyes y muy poca capacidad de cumplimiento. Segundo, un país desarrollado genera emprendimiento permanente, hay nuevas empresas, se innova, se entran los sectores creativos, se insertan las cadenas de valor. Y lo tercero, doctor Muriel, sí, que esos son temas que están en mi propuesta de gobierno. Y lo tercero, los países desarrollados, cuando piensan en equidad, lo que están pensando es en nivelar la cancha de oportunidades, sobre todo en educación y salud para los más vulnerables. A ver, ahí entraríamos en el debate, sí, sobre el país desarrollado y el subdesarrollado, y que usted dice que en el país subdesarrollado no impera la ley, y entonces hay que aplicar la seguridad, la fuerza, de pronto. Ojo, porque eso es bien interesante. Cuando usted habla de seguridad, y yo creo que esos son los paradigmas que hay que romper, la seguridad no necesariamente implica como llamo, la fuerza represiva. La legalidad eso tiene dos funciones. Tiene la función del ciudadano, que pedagógicamente está comprometido con cumplir la ley y que no necesita que esté alguien mostrándole un bolillo cada 2 cuadras para que entienda que la ley hay que cumplirla, pero por otro lado, para quien se sale del carril, tiene que... Pero si lo miramos así, en el país desarrollado, todo el mundo tiene su empleo normalmente, trabaja, tiene la comida para sus hijos, tiene un futuro para sus hijos. Bueno, esa persona está feliz en su país y en su trabajo. Correcto. En el país subdesarrollado, pues ¿cómo le vamos a pedir el todo al señor que por la mañana se levanta y sus hijos están aguantando hambre, no desayunaron, que se comporte perfectamente como cualquier ciudadano? Lo que pasa es que yo ahí tengo no es primero lo otro, hay que darle al ciudadano. Le digo eso, todos los países han tenido procesos evolutivos. Estados Unidos no ha sido así siempre. Estados Unidos pasó por un proceso de desarrollo. Estados Unidos tuvo una población que migró del campo a las ciudades. Estados Unidos tuvo unos programas de infraestructura que se hicieron, mejoraron la distribución de competencias regionales, en fin. Yo a lo que voy es, no tratemos de siempre ver nuestra historia con un hilo negativo, porque claro, nuestra historia tiene muchas cosas que son dolorosas. Sí, pero para poder solucionar tenemos que ver lo negativo. Correcto, pero hay que mirar lo positivo también. Este es un país que en los últimos años, estoy hablando de los últimos 20 años, aumentó el PIB per cápita de cerca de $1.200 a 6.000. ¿Sigue siendo poco? Sí, pero es una superación. Es un país que pasó de coberturas de salud del 11% de la población a una cobertura básica de más del 80%. Es un país que pasó de tener una cobertura, pero no calidad. Es correcto, pero la calidad también ha mejorado. O sea, nosotros no podemos negar los avances de la sociedad. ¿Que nos falta mucho? Claro que nos falta. Pero ¿por qué digo yo esto? Porque los populistas en estos momentos electorales siempre tratan de mostrar las tinieblas de todo y entonces utilizan la palabra revolución. Pero ¿cómo se puede ocultar? Espérame, yo termino con eso, doctor Muriel. Entonces, hoy lo que necesitamos es mostrarle al país cuál es el camino hacia un desarrollo con equidad, pero sostenible con el sector privado y con el sector público, con equidad, eficiencia. Porque ¿cómo podemos ocultar que, por ejemplo, la desigualdad? Ocupamos el segundo puesto en América Latina, después de Guatemala sigue Colombia en desigualdad. En pobreza somos el segundo en Latinoamérica. Ojo, después de México. Colombia en pobreza monetaria, eso es lo importante, tuvo uno de los avances más significativos de los últimos 15 años en América Latina. Que seguimos teniendo temas de pobreza graves, claro. Desigualdad. La foto de hoy. Claro, pero le voy a decir una cosa. Mi mayor crítica, por ejemplo, a la desigualdad y la forma en la que la política pública la está enfrentando tiene que ver con la mala asignación del gasto público. Si usted mira, hoy Colombia se gasta 72 billones de pesos al año en subsidios sociales. Esos son 5 metros de Bogotá al año en subsidios sociales.
Y cuando usted empieza a mirar cómo está focalizado, usted se da cuenta que el rubro que más exige, que es el rubro de pensiones, el 50% de los subsidios se va para las personas de más alto ingreso. Y por otro lado, cuando usted mira lo que está ocurriendo en subsidios, por ejemplo en servicios, hay una gran dispersión. Cuando usted mira el presupuesto nacional, 60% del presupuesto de inversión no va para inversiones económicamente productivas. Entonces, todo mi mensaje aquí, ¿cuál es? Gerencia y focalización. Pero mire, verá que está mal, que la fotografía actual está mal. Es que nadie la está negando, doctor Muriel. Lo que pasa es que yo creo que cuando usted la mira, cuando usted mira la foto, usted lo que tiene que decir es, acá no llega un presidente con una varita mágica y hace así y la cambia. Pero lo que usted sí necesita hacer es focalice mejor el gasto público, despolitice el presupuesto social, porque usted no puede seguir viendo los programas de alimentación escolar capturados por la politicaría y el clientelismo. Usted no puede seguir viendo los hospitales públicos siendo cuotas o caja menor de estafetas del sistema político. Usted necesita despolitizar, gerencia, focalización y lo más importante que está en el programa Mío Gobierno. Trabajemos muy empecinados en mejorar la condición del más vulnerable de este país. Bueno, vamos a un corte y regresamos para ampliar este tema y ver otros aspectos. Buenísimo, doctor Muriel, muchas gracias. Ya regresamos. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Quise estudiar en la Universidad del Quindío, así que ingresé a www.uniquindío. Busqué admisiones y fui directo a inscripciones. Después de conocer la amplia oferta académica, me inscribí en la carrera que siempre había querido, porque mi futuro está aquí, en la Universidad del Quindío. Yo vivo mi universidad porque en la Uniquindío se siente la música. Yo vivo la universidad porque me colabora con el estudio, con el programa del apoyo económico compensado. Yo trabajo en audiovisuales recopilando archivos. Yo vivo en mi universidad porque puedo combinar el arte y la cultura con mis estudios. Porque gracias a la natación podemos pagar nuestros estudios. Yo vivo la universidad porque fomentamos el deporte y contamos con los espacios para practicarlo. Por medio del deporte represento mi universidad y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Por eso yo vivo la universidad. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Yo vivo mi universidad porque a través del canto puedo expresar la cultura de mi región. Desde el primer día del semestre, lo único que yo podía hacer cada vez que la miraba era buscar cualquier pedacito de papel azul, arrancarle un trocito y acercarme a ella y regalárselo. Luego de más o menos un mes que yo le estuviera llenando las manos de lo que ella consideraba era pura basurita, por fin me miró a los ojos y me preguntó que yo para qué lo hacía. Y fue entonces cuando por fin me atreví a mirarle y decirle que lo único que yo quería hacer era regalarle el cielo a pedacitos. Yo vivo mi universidad porque contando cuentos hacemos tejido social. La universidad en este caso ofrece mucho apoyo económico a los estudiantes y facilidad de entrar al comedor estudiantil. Por eso yo vivo mi universidad. Yo vivo mi universidad porque me da la oportunidad de trabajar con ella para así poder pagar mis estudios. Yo vivo mi universidad porque a través de mi función como auxiliar de docencia puedo invertir en mi futuro profesional. Porque es una universidad multiétnica, una universidad que combina los colores, sabores, etnias, que de alguna manera permite la integración y la convivencia de todos estos factores. Universidad pertinente, creativa e integradora. Punto de vista, un espacio de polémica, investigación y análisis. Doctor Iván, hicimos así como un repaso muy rápido, pues el tiempo no permite más, de aspectos de lo que puede ser la campaña hoy, la campaña política, de lo que realmente necesita el país, las soluciones que usted ha planteado, está planteando y seguirá planteando.
Y hice esa parte del programa inicial así para mostrar esto también. Se nos dice que la campaña política en Colombia en este momento hacia la presidencia de la República, y uno escucha en los medios de opinión, debe ser alrededor, o va a ser, y sigue siendo alrededor del proceso de paz, del proceso de las FARC. Y entonces uno se pregunta, a ver, con un país en estas condiciones que pueden solucionarse, que hay que ponerle optimismo, seguimos hablando del pasado, seguimos metidos en el cuento de si el sí o el no se superó bien, mal o regular, y para eso se elige un presidente, para que tome decisiones en su momento, si eso hay que modificarlo, si hay que dejarlo, para eso es un presidente, pero mientras tanto le estamos dando la espalda en las campañas políticas a los temas fundamentales del país, a la pobreza, a los impuestos, a lo que espera el ciudadano del común de qué va a hacer su gobierno. Yo creo, candidato, no sé usted qué piensa, si tenemos que seguir hablando de las FARC después de 16 años, y si tenemos que seguir hablando del proceso de paz, y si abandonamos estos Yo creo, doctor Muriel, que aquí lo que hay que tener es una agenda integral de país. Por eso yo empecé esta campaña recorriendo los distintos municipios de Colombia, haciendo unos talleres que se llaman Construyendo País, escuchando a la ciudadanía, y producto de eso surgió un libro que se llama Indignación, que lo presenté hace más de 6 meses, con 162 propuestas sobre la agenda nacional. ¿Para qué? Para que el ciudadano pueda ir escrutando la labor de un gobernante. Y yo he tratado de poner 5 temas sobre la discusión nacional. Primero, la legalidad. Es que las circunstancias de legalidad no vamos a dejar de discutirlas. Eso implica las FARC, el ELN, el contrabando, el microtráfico, los de cuello blanco, la corrupción. Sí, general, como tema. El concepto de legalidad. Y claro que hay que modificar las cosas que hoy están amenazando la institucionalidad de esos acuerdos. Yo he dicho, ni trizas ni risas. Ni trizas, porque esa nunca fue nuestra postura, pero tampoco las risas complacientes con los que se quieren reír de la institucionalidad colombiana. Ahora, eso implica que también nosotros pongamos sobre la mesa la discusión sobre el emprendimiento y el modelo económico. El sistema tributario, como queremos que sea ágil, transparente, cercano al ciudadano, que el empresario no sea visto como una vaca lechera que el Estado lo ordeña en función de su necesidad de gasto, sino que sea el gran socio para el desarrollo de un país. Tercero, que nosotros hablemos de políticas de equidad, donde en salud y educación hagamos las reformas que se necesitan pensando en el capital humano. Cuarto, que nosotros le hablemos al país de innovación, ciencia y tecnología, cómo vamos a tener desarrollos en robótica, en impresión de 3D, en Internet de las cosas, cómo vamos a empujar las industrias creativas en el país, el sector de los servicios. Y quinto, que es para mí como el eje transversal de todo esto, hay que poner sobre la discusión del futuro del país la sostenibilidad ambiental. Cómo crecen las ciudades, cómo se maneja el agua, cómo protegemos el ecosistema, qué pasa con nuestra biodiversidad. Esos 5 ejes temáticos son los que resumen el árbol de concepto de país que está en mi libro Indignación. Y esa es la agenda que yo le estoy planteando a los colombianos. Porque nosotros no podemos tener acá las candidaturas como si fuera un concurso de oratoria, a ver quién habla más bonito, a ver quién tiene el discurso más sonoro. No, son las cosas que están planteadas, estudiadas, que sabemos cuánto cuestan y quién las va a aplicar. Y la otra cosa, doctor Muriel, yo quiero que esta agenda sea una agenda que una al país frente a su futuro. Yo pertenezco a una generación del 73% de la población colombiana menor de 45 años. Queremos gobernar, queremos superar esos debates anacrónicos del pasado y mirar hacia el futuro. Para todo el país, gobernar para todos. Pero en esos 5 temas hay una agenda de convergencia en el país que puede llevar a que tengamos políticas de Estado exitosas en Colombia. El tema de corrupción, que también nos están diciendo pues que eso es lo que está acabando el país, que ahí murió el Estado, y que si solucionamos el problema de la corrupción, entonces ya líos de leche y miel. Sí están allá, sí se está enfocando donde es, porque uno escucha, es que la corrupción está en los municipios, en el último pueblo de Colombia, sí está muy grave. Pero en Bogotá, en los ministerios donde se manejan las grandes billonadas, yo creo que el tema de corrupción hay que verlo es como un mal endémico que tiene que ver con nuestra propia
forma de concebir la sociedad. Yo creo que hay que plantear también temas de prevención acá. Si usted forma al niño, no tiene que castigar al adulto. Y la corrupción es una actitud degenerativa en la psicología del ser humano que se va deteriorando con el tiempo cuando tiene ese germen. Yo he dicho, pasemos de la cultura de los avispados, de la malicia indígena, del vivaracho, y empecemos a preocuparnos por los valores. Por eso uno de los puntos centrales de mi agenda de gobierno es volver a la educación de cívica y urbanidades de edad temprana, para que formemos niños con esos valores firmes, férreos, que tengan el respeto por el prójimo, por el medio ambiente, que no necesiten que les estén supervisando con un bolillo cada 2 cuadras para cumplir con la ley, que el principio de legalidad vaya en el ADN del colombiano. Ahora, eso también implica que nosotros tengamos frente a los principales riesgos de corrupción acciones que he planteado yo. La contratación directa, hay que limitarla a casos de emergencia manifiesta y promover siempre la competencia de opciones a través de la tecnología. Tercero, acabe con los carteles de únicos proponentes que se están quedando con la contratación municipal, departamental y nacional. Quinto, que usted le pueda decir al país con total claridad que los parlamentarios no se van a meter en los convenios interadministrativos porque ellos van, gestionan recursos y después ponen los contratistas. No, señor. Sexto, se acaba la mermelada en el presupuesto. Todas las partidas, todas, abiertas al escrutinio de la ciudadanía. Y que claro que el parlamentario quiere gestionar recursos para su región, que lo haga a la luz del día en los debates parlamentarios, pero no mete un dedo en la contratación. La despolitización. Y no visitando ministros de edad por debajo de la mesa. No, es que no tiene, eso no debería ser así. Por eso digo yo, transparencia sobre las visitas de los congresistas. Yo como presidente, el 7 de agosto, emito una circular. De ahora en adelante, todas las visitas de los parlamentarios a cualquier entidad pública quedan en un registro único, visible para todo el país, para que expliquen a qué es que se la pasan visitando entidades. Sí. Es que ¿Cómo hace control político un parlamentario que le acaban de dar 5.000, 10.000 millones en el... Es complicado. Eso tiene que ser así. No puede estar, hay que reglamentar el cabildeo en Colombia. Qué bien. Aquí nosotros necesitamos, por ejemplo, y decirlo con total claridad, empresa que corrompa a un funcionario, ni la empresa ni sus dueños jamás pueden volver a contratar con el Estado colombiano. Y la despolitización de las entidades. A mí mucha gente me dice, ay, este Duque tan joven, ¿cómo es de ingenuo proponiendo despolitizar las entidades? Yo pregunto, doctor Muriel, si nosotros no estamos utilizando también parte del idealismo para cambiar estas conductas, lo peor que nos puede pasar es llegar al poder para contemporizar con esa podredumbre política. Yo prefiero, cuésteme lo que me cueste, decirle a los colombianos que los ministros del gobierno de Iván Duque van a ser personas de 4 años, idealmente preparadas para los cargos con competencia, y que en ninguna entidad del Estado va a estar escriturada ningún feudo político. Así se emberraquen, no importa. Pero hay que llegar con una actitud transparente y vertical desde la administración pública. Para terminar, ahí cuando usted dice mis ministros, usted aplica si llega a la presidencia, gobierno, oposición, o venga, gobernamos todos. Vea, yo creo que uno debe pensar en que los gobiernos, más que representar cuotas de partidos, sean el reflejo de un país, primero, en su distribución regional. Que un gabinete le hable al país de que aquí el país está trabajando con un mismo propósito. Es decir, que las regiones del país, desde el país se vean representadas en un gabinete. Pero más importante que eso, es que las personas que ocupen las carteras sean personas profesionales en sus materias, claro, con sentido político se necesita porque tiene que ir al Congreso, política. Usted ha sido secretario, usted ha tenido responsabilidades grandes acá en el departamento, entonces usted sabe, una cosa es también saber, conocer el tema, y la otra es que también necesita tener unas habilidades políticas, tiene que ser un gran comunicador, tiene que ser una persona que tenga cercanía con la gente, que tenga capacidad pedagógica cuando se le ejerce control político. Entonces yo quiero un gabinete de personas expertas y que digamos, este va a ser el equipo para Colombia en 4 años. A mí me parece una vergüenza que nosotros hayamos tenido en el gobierno Santos 6 ministros de justicia, 7 ministros de minas, casi 5 ministros de agricultura. O sea, son todos... No alcanzaron ni a aprender. Son ministros que llamo chispita mariposa. Usted los prende y se iluminan ahí muy bien durante 10 segundos, después se apagan y toca sacar la siguiente de la cajita. Muy bien. Así Colombia no se puede gobernar. Muy bien.
Muchas gracias, doctor Suerte Muriel. y bienvenido a nuestro departamento. Mire, se lo agradezco mucho. Yo le quiero mandar un saludo Mensaje, muy especial el saludo. a todas las personas que nos están viendo. Iván Duque es un candidato que está comprometido con el pueblo colombiano. Somos una nueva generación y queremos trabajar por la legalidad, por el emprendimiento, por la equidad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, televidentes. Estuvimos en Punto de Vista. Punto de Vista, un espacio de polémica, investigación y análisis.